Shalom Abrahot, Yahweh les bendiga y les guarde, toda rabada nuestro buen Elohim, por su Gesed, por su bondad, por su Hanum, porque Yahweh nuestro Elohim es bueno, y porque para siempre es su bondad con nosotros. Estamos viendo un tema del tiempo final, relacionado con la guerra actual de Sukkot, que titula para hoy La trampa mortal, la lengua engañosa contra Israel. Vamos a tomar nuestras escrituras y las vamos a abrir en el libro de Tehilim, Salmo, en el capítulo 120. Shir Lamalut, cántico para ascender. Dice en el Tehilim 121, a Yahweh clamé estando en angustia, y él me respondió. Es importante entender que cuando Israel entra en angustia, tiene que volver su mirada a Yahweh. Tiene que pedirle a Yahweh que le salve, que le proteja, que le ampare. Hoy muchos piensan, por ejemplo, que quien guarda a Israel, que quien respalda a Israel, son los Estados Unidos de América. Y que si los Estados Unidos de América no estuvieran salvaguardando o protegiendo a Israel, entonces que Israel sería fácilmente destruido por sus enemigos. Y entonces por eso cobran vigencia esos 3 portaaviones enviados a esa zona, supuestamente para proteger a Israel, para aquellos que desean que Estados Unidos de América no proteja a Israel, pues sus deseos se han de cumplir, porque Estados Unidos dejará de proteger, retirará sus soldados, su poder de fuego, y dejará a Israel para que, cumpliendo eso, Israel sepa que no puede confiar en el hombre, ni puede confiar en las armas, que tiene que confiar en su Creador, y que Yahweh es quien nos ampara, que Yahweh es quien protege a su pueblo, que Yahweh Todopoderoso es quien nos guarda de todo mal. En el libro de Tehilim, en el capítulo 20, en el verso número 7, se le recuerda a Israel: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Yahweh, nuestro Elohim, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Yahweh, que el rey nos oiga, el yom que lo invoquemos. Entonces lo que tenemos que hacer es invocar a Yahweh. En ese tiempo de angustia para Jacob, que señala en el libro de Yirmiyahud, en el capítulo 30, en el verso 7, cuán grande es aquel yom, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Entonces, en ese tiempo de angustia para Jacob, lo que hay que hacer es invocar a Yahweh. El pueblo de Israel necesitará poder invocar con sus labios otra vez el nombre de Yahweh.
porque como está escrito en Joel, el que invocare el nombre de Yahweh, ese será salvo. Entonces, entender que Israel no queda solo, porque Estados Unidos y su ejército se retire. No queda solo porque Alemania le vuelva la espalda, a pesar de lo que se proyecta hoy, a Israel lo van a dejar solo, supuestamente, porque los países europeos le retiran su respaldo, porque Estados Unidos le retira su respaldo y otras naciones de la tierra le retiran su respaldo. Y retiran su respaldo por aquello que está escrito en el libro de Tehilim, en el capítulo número 120. Vamos a Tehilim 120. Dice en el verso número 2: libra mi alma, oh Yahweh, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Entonces, algo que se está utilizando en nuestros yomim y se viene haciendo desde hace mucho tiempo es utilizar el labio mentiroso y la lengua fraudulenta. Ese labio sheker y esa lashon remillad. Entonces, este labio mentiroso y esta lengua fraudulenta que está allí en el libro de Tehilim, en el capítulo 120, en el verso número 2, lo que va a hacer es que en todo el mundo se va a considerar que Israel es un pueblo sanguinario, que Israel es un pueblo que mata sin piedad, que Israel es un pueblo que destruye a niños inocentes. Y eso se hace porque existe ese labio mentiroso y esa lengua fraudulenta. No se ha señalado, por ejemplo, que cada vez que Israel va a destruir un edificio, primero comunica a todos sus ocupantes lo que ha de hacer 10 minutos antes, para que salgan de allí. Y lo comunica o con teléfono, llamando a cada una de las personas de ese edificio, o lo comunica colocando una señal encima del edificio, para que las personas vean la señal y entiendan que ese edificio le quedan pocos minutos en pie. Las personas no entienden, por ejemplo, que es que cuando se dice que Israel cortó energía, agua y alimentos que deben entrar a esa zona, lo hizo bajo una condición: devuelven los secuestrados, porque mientras tengan los secuestrados no les voy a seguir dando energía, porque Israel es quien se la suministra y gratis, y no le voy a seguir dando agua, porque Israel es quien se la suministra y gratis, y porque las provisiones que llegan allá llegan por el lado de Israel y no por el lado egipcio en el cruce de Rafat. Los egipcios, que tendrían mayor afinidad
con los árabes que se dicen ser palestinos, que están allí en esa zona, pues tendrían para enviarle suministros, para suministrarle energía y para suministrarle agua. Pero Egipto no hace eso. Quien hace eso, y muchas veces las personas no lo saben o lo ignoran, es Israel, que suministra agua, energía y víveres. Y la condición que pedía para no quitar la energía, el agua y los servicios básicos era una sola: devuelvan los secuestrados que tienen. En este momento se encuentran oficialmente 201 secuestrados, porque eran 203, pero se liberaron 2. No obstante, hay otras fuentes que señalan que los secuestrados pueden ser más de 300, porque aparte de los 201 había una cantidad de desaparecidos. Entonces es entender que fue mucha gente la que se llevaron, y mucha gente que está pasando graves vituperios y ultrajes de todo tipo, y que los medios de comunicación no dicen cómo mataron delante de los ojos de niños a sus padres, o delante de los padres a los niños, como algunas personas conforme a lo que dice en el libro de Tehilim, en el capítulo 137, dice en el verso número 8, que esto lo hizo la hija de Babilonia, pero que se repitió en los hechos del 7 de octubre del 2023, cuando Hamas atacó. En el libro de Tehilim, capítulo 137, verso número 8, dice: hija de Babel, la desolada, feliz el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Feliz el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Eso lo hizo Babel en su tiempo. Tomó los niños de Israel y los estrelló contra paredes, los estrelló contra la piedra. Y los medios no dicen, no comunican todo lo que salvajemente se hizo en aquel atentado terrorista, ni lo que se está haciendo con los que están secuestrados. Entender que muchos de esos secuestrados están en túneles, y muchos de esos secuestrados tienen una probabilidad muy baja de salir de allá, a excepción de que Yahweh Todopoderoso, en su infinita gesed, los liberte del mal. Entender que se emplea el labio mentiroso, el labio sheker, y la lashon fraudulenta, para presentar imágenes que conmuevan a la comunidad árabe, a la ancha faz de la tierra, y a otros que no son árabes, pero que encuentran afinidad en levantarse contra el Elohim de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entender también que en Irán
en el día miércoles se hizo la bandera negra sobre la cúpula, lo cual invita a la venganza, invita a una intervención armada, a tomar las armas ya, y indica que los sucesos que están por desarrollarse vienen muy, muy serios para todo el pueblo de Israel, pero cuando estemos en el punto más oscuro y difícil, habrá una intervención y el enemigo dejará de existir. Una intervención de nuestro Elohim, porque nuestro Elohim siempre ha protegido a su pueblo. Entender que a muchos niños los están haciendo pasar por heridos, echándoles cosas y sin estar heridos. A otros jóvenes los hacen pasar por muertos, los graban, y esas imágenes las han mandado a las diferentes comunidades a la ancha faz de la tierra. Toda guerra es lamentable. Toda guerra donde se producen heridos, muertos, es lamentable. Quiera Yahweh traer shalom a su pueblo, shalom a todas las comunidades, tanto de Israel como cristianas, como islámicas, a la ancha faz de la tierra. Quiera Yahweh nuestro Elohim que el shalom, la paz y la bendición se desarrollen en toda la tierra, pero también la Escritura señala de algunas cosas que van a pasar y acontecer y que nosotros tenemos que entender. Una de las primeras cosas que debemos entender es aquella que está en el libro de Bereshit. Vamos al libro de Bereshit y vamos a ir al capítulo número 16, Bereshit 16, porque las personas que no conocen la Escritura muchas veces ignoran lo que fue escrito. En Bereshit capítulo 16 dice en el verso número 11, dice: además le dijo el Malach de Yahweh, he aquí que has concebido, está hablando con Agar, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Esto es, Elohim oye, porque Yahweh ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Tu mano será contra todos, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus ajim habitará. Entonces, él, cuando leemos él será hombre fiero, ese es fiero o salvaje, y su mano contra todos, y la mano de todos contra él. Entonces, es entender que los hijos de Ismael les gusta la violencia, le gusta la guerra, le gusta la pelea, le gusta el conflicto. Esa es su naturaleza, eso es lo que llevan internamente, el conflicto, la pelea, y entender que por disposición de nuestro Creador fue esparcido. Vamos a ir al libro de Yirmiyahut, Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 49. Dice en Jeremías 49, dice en el verso número
32, está hablando de Cedar. Dice en el verso 32, serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Yahweh. Entonces, este Cedar, en el libro de Bereshit, en el capítulo, vamos a Bereshit 25, dice en el verso número 13, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacer, el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abdeel y Mibsam. Entonces, el segundo hijo de Ismael se llama Cedar. Cuando vamos al libro de Salmo, en el capítulo 120, donde habíamos iniciado la lectura al principio, después de decir, libra mi alma, oh Yahweh, de la lengua mentirosa, de la lengua fraudulenta, leemos, dice, ¿qué te dará o qué te aprovechará? O lengua engañosa, verso número 3. Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesed, y que habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen el Shalom. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Entonces, allí está hablando acerca de los hijos de Ismael, especialmente de Cedar. Y Cedar fue esparcido a la ancha faz de la tierra. Por eso es que ustedes revisarán que en los distintos países de Europa hay unas migraciones, y esas migraciones tienen muchos hijos de Cedar, muchos hijos del Oriente, muchos árabes, ya, y que sobre todo se caracterizan porque son personas fieras, son personas que aborrecen el Shalom, que a pesar de que viven en países económicamente pudientes, ellos viven en niveles de pobreza, ya, y de ruina, y viven así no porque no hayan tenido las posibilidades de mejorar económicamente, sino porque su estilo de vida, su lucha con el otro, los lleva a un estado económico decadente, porque lo que consiguen, lo consiguen es para armas. Si se revisa, por ejemplo, la cantidad de dinero que le llega a Gaza, por ejemplo, y qué hacen con ese dinero. Ese dinero lo utilizan para quitar el hambre de los niños en Gaza, lo utilizan para crear escuelas, no, lo utilizan para crear misiles. El dinero que aporta Europa, que aportan distintos países del mundo a Gaza, lo utilizan para construir túneles y lo utilizan para hacer misiles. No les interesa ni la buena alimentación, ni la educación, ni construir instituciones para mejorar las condiciones de vida. Lo que les interesa es la guerra. Y entonces todo el dinero que pueden lo invierten en guerra, ¿ya? Y van a utilizar a sus jóvenes y a sus niños como escudos humanos para que cuando los ataquen, entonces poder decir, mire cómo mataron a esos niños. Un buen padre lo que haría es dar su vida por sus hijos, pero ellos hacen todo lo contrario. Ellos colocan a sus niños para que los maten y poder decir que acusar al otro que lo mató, en lugar de protegerlos, los exponen como escudos. Cuando se investigan bien las cosas, encontraremos que hay personas que en realidad aborrecen el shalom, aborrecen la paz, que quieren vivir en la guerra,
cuyo propósito es la venganza contra Israel y contra Yahweh. En el libro de Joel nos lo señala. Vamos al libro de Joel, vamos a ir al capítulo número 4, Joel capítulo número 4, capítulo 3, verso número 4, Joel 3:4. Dice Joel 3:4, y también que tengo yo con vosotras Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Entonces, el espíritu filisteo tiene el deseo de vengarse de Yahweh. No porque Yahweh le hubiera hecho algo, ya, sino porque aborrece a Yahweh, odia al Creador y odia todo lo que tiene que ver con Yahweh. En ese caso, odia al pueblo de Israel. Él lo va a señalar. Vamos a ir al libro de Sofonías. Vamos al libro de Sofonías, vamos a ir al capítulo número 2, Sofonías capítulo 2, se nos va a decir en el verso número 5, Sofonías 2:5, dice: ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los hereteos. La palabra de Yahweh es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar, praderas para pastores, y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Yahudá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Yahweh su Elohim los visitará y levantará su cautiverio. Entonces, los problemas que hay en Gaza, en la costa del mar, lo que anuncia es que el cautiverio de Israel está a punto de levantarse por completo. El cautiverio de Israel está a punto de levantarse por completo. Es decir, que los gentiles dejan de tener el dominio que tienen sobre Israel. Dejan de tomar las decisiones sobre el pueblo de Yahweh, y el pueblo de Yahweh vuelve su mirada a su creador. Ahora, en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 25, nos habla acerca de la naturaleza de ese espíritu filisteo. Ezequiel capítulo 25 dice en el verso número 15, Ezequiel 25:15, dice: así ha dicho Yahweh del Adón, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Entonces, la venganza y la enemistad está ligada a ese espíritu filisteo. La venganza y la enemistad. La venganza y la enemistad está ligada a ese espíritu filisteo. ¿Y enemistad de dónde viene? Y venganza de dónde viene. Algunos la pueden situar. Vamos al libro de Bereshit. Vamos a ir al capítulo número 26. Bereshit 26. Y vamos a ir al verso número 1, Bereshit 26:1. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los Yomim de Abraham, y se fue Yisad a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. No olviden este Gerar. En Gerar estaba Abimelech, rey de los filisteos. Muy bien. Ahora vamos a ir al verso número 15. Bereshit 26:15, Génesis 26:15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus yomín, los filisteos los habían cegado y llenado
de tierra. Miren, los pozos servían para sacar el agua, ¿ya? Servían para darle agua a los animales. Pero ¿qué hicieron los filisteos? Taparon los pozos que Abraham había abierto. ¿Por qué los taparon? No querían que Abraham y sus siervos tuvieran agua. Ellos preferían, que nadie tuviera agua, incluyéndolos a ellos, y con tal de que Abraham y sus siervos no tuvieran. Es decir, si no es para mí, no es para nadie. Y así ese otro me comparta su agua, es que yo no quiero que tenga agua. Es de él, pero yo no quiero que la tenga. ¿Ya? Ahora, vamos al verso 18, Bereshit 26, 18. Y volvió a abrir Yisad los pozos de agua que habían abierto en los dominios de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Entonces, cuando murió Abraham, los filisteos lo que hicieron es cegar los pozos. No queremos que esta tierra tenga agua. Ahora, verso número 19. Pero cuando los siervos de Yisad cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, recordemos que estos son filisteos, riñeron con los pastores de Yisad, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Esed es contención. Entonces, a ellos habían cegado los pozos que no les pertenecían, pero cuando los abren, los reclaman y dicen: no, eso no es de ustedes, eso es de nosotros. Antes no se han preocupado por el agua, pero cuando abren ese pozo, ahí sí, no es de ustedes, a pesar de que lo había abierto Abraham, estaba en tierra en la cual moraba Abraham, y dice: no, ese no es de ustedes, ese es nuestro. Ahora, lo que hace Yisad es listo, ustedes lo reclaman, pues cójanlo. Y va y abre otro pozo. Entonces en el verso número 21 dice: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sinat. Esto es enemistad. Aquí ya es declarada enemistad, porque quieres quitar lo que no te pertenece. Y ese es el problema. A ellos no les basta con que se les dé. Quieren quitar lo que no es de ellos. ¿Cómo lo soluciona Yisad? En el verso 22 dice: y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, esto es lugares amplios o espaciosos, y dijo: porque ahora Yahweh nos ha prosperado, y fructifiquemos en la tierra. Entonces se tuvo que apartar, se tuvo que alejar. Por eso es que el Tejilín 120 dice: ay de mí, que moro en Mesed y habito entre las tiendas de Cedar. Entonces, todo el tiempo que usted esté viviendo junto a una persona fiera, que tenga espíritu filisteo, no va a tener paz. Vuelvo y repito, hay varones árabes, hijos de Yahweh, que siguen una vida conforme al shalom, a la justicia. Hay muchos, pero hay unos que ni siquiera cumplen las leyes que establecieron en el Corán, que les gusta el odio, el rencor, la muerte,
Y esos que no son la gran mayoría, sino que son una minoría, utilizan la lengua fraudulenta para a la ancha faz de la tierra levantar a toda la comunidad árabe y decir cosas que no son, pero estar inculcando el odio y el resentimiento contra Israel. Ahora, aquí es declarada enemistad, pero el asunto va antes. El asunto va antes. Vamos a ir al capítulo número 16 del libro de Bereshit, porque esta es la raíz en realidad del problema de todos los enfrentamientos que tiene Israel con los árabes y especialmente con aquellos que se declaran palestinos. En Bereshit 16 está donde está la raíz del problema. Ya. En el 16.1, Bereshit 16.1 dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, a su marido. Ahora, la emunat consistía en esperar, en que Yahweh le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del Shamaim en multitud. En el capítulo 15, en el verso número 5, dice, y lo llevó afuera, y le dijo, mira ahora los Shamaim, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh, y le fue contado por justicia. Abraham cree en aquella promesa. Por emunat, sabe que su descendencia va a ser como las estrellas del Shamaim en multitud. Y Abraham estaba confiando en aquella promesa por emunat. Pero llega Sarai, y Sarai intenta resolver los problemas a su manera. ¿Y cuál considera que es la manera de resolver el problema? Pues diciéndole a Abraham que se junte, tenga relaciones con su sierva Agar, y entonces de allí se va a producir el hijo o los hijos que Sarai anhela. Es intentar resolver el problema por métodos humanos, por nuestro razonamiento, por nuestros pensamientos. Pensamos que haciéndolo de esa manera vamos a resolver el problema. Pero ahí no se resolvió el problema. Se creó un problema muy grande que afecta al mundo hasta nuestros dominios. Obviamente, Yahweh sabía lo que iba a suceder. Pero lo que nos señala la Escritura es que cuando intentamos resolver problemas por nuestro propio pensamiento, no los vamos a poder resolver. Todos los acuerdos de paz que intentan hacer, cuando los intentan hacer basados en el pensamiento humano, en el razonamiento humano, se van a crear mayores problemas y no se van a resolver. Entonces, vamos a ver qué pasó. En el verso número 4, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su soberana.
Entonces, cuando ella ya se ve embarazada, ya mira con desprecio a su soberana. Ya no es la ama, ya no es la señora. Ahora ella, entonces, toma una actitud contraria con Sara y la empieza a despreciar. Porque ella tenía hijo y Sarai no tenía hijo. En Primera de Samuel, en el capítulo número 1, en el verso número 6, se señala lo que hacía una mujer que tenía hijo en referencia a otra que no tenía hijo. Vamos a Primera de Samuel 1:6. Hace tres cosas. Primera de Samuel 1:6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahweh no le había concebido tener hijos. Entonces, es irritar, enojar y entristecer. Entonces, irritar, enojar y entristecer. Esto es lo que está describiendo acá como el desprecio. El que ya debes entender que mi hijo va a ser el dueño de todo. Y eso pensó Agar, que su hijo ya nadie le iba a quitar esa heredad a su hijo Ismael. Y si usted compara el nombre de Ismael con el nombre de Israel, usted dice, son muy parecidos. La diferencia está en una letra, ¿ya? Y lo que Agar esperaba es que su hijo fuera el heredero de todo. Pero vino uno por promesa de Yahweh, llamado Yisat, y ese ganó la heredad. Ese ganó la heredad, ¿ya? Y lo que le quedó a Ismael fue aquello que leímos ahora acerca de la fiereza, del salvaje, de su mano contra todos y la mano de todos contra él. Entender que de allí, a partir de ese hecho, se va a generar un conflicto que se extiende de manera mundial, que no tiene solución por los términos humanos. Cada vez que se acerquen a la palabra paz y seguridad, se va a levantar destrucción. Si ustedes recuerdan, el sábado 7 de octubre estaba a un día, porque el 9 de octubre se firmaban unos acuerdos entre Israel y Arabia Saudita, unos acuerdos de relaciones, y se estaba hablando mucho de paz y seguridad. A partir de ese hecho, las relaciones se rompen otra vez. ¿Ya? Y entonces volvemos al estado de mayor conflicto, ¿ya? Porque los muertos que ha tenido Israel en estos Yomim han sido muchos más de lo que ha tenido en 50 años prácticamente, en guerras. Y los muertos que ha tenido la Franja de Gaza han sido más que los que ha tenido en muchos años. Entonces, lo que se está dando es una escalada del conflicto. En el libro de Zahariat,
en el capítulo número 9, Zacarías, en el capítulo número 9, nos explica un poco algunas razones de por qué pasa. Vamos a Zacarías capítulo 9 y vamos a ir al verso número 6. Zacarías 9:6. Dice: habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Elohim, y será como capitanes en Yaudad, y Ecrón será como el Jebuseo. Y entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Entonces ahí está hablando uno de soberbia en el espíritu de los filisteos, 2, sangre en su boca, ya, y 3, abominaciones entre sus dientes. Entonces, lleno de soberbia, sangre en su boca significa que bebe sangre, que come sangre, ya, que se deleita en la sangre, ya, y en la sangre está la vida. Entonces quiere decir que a él no le importa quitarle la vida a quien sea ese espíritu de maldad que se vio reflejado, por ejemplo, en esos crímenes que hicieron, ya. Por lo cual Israel no debe caer en esas provocaciones de que sus actos sean concebidos de la misma manera, con crueldad, ya, como lo hizo aquel grupo terrorista. Y allí es muy importante entender que lo que está pasando va a implicar la intervención de Yahweh. Y cuando leemos en el verso número 8 de Zacarías 9:8, dice que entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Entonces es entender que a través del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta, lo que va a hacer es que las distintas comunidades árabes alrededor del mundo se levanten contra Israel, y que los distintos países le quiten el apoyo y el respaldo a Israel, considerando por lo que dice ese labio mentiroso y esa lengua fraudulenta, de que Israel no tiene prácticamente derecho a existir, que se defiendan ellos como puedan, y allí las naciones van a pensar que Israel puede ser destruido porque ya no tiene quien le defienda. Lo que el impío no sabe es que Israel sí tiene quien lo defienda, su creador Yahweh Todopoderoso. Y allí nuestro creador intervendrá por su pueblo, por sus hijos, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia de Israel. No es la primera vez que Israel intenta ser destruido y borrado de la faz de la tierra. Muchos pueblos lo han intentado, borrar a Israel de la ancha faz de la tierra. Pero todo aquel que intenta borrar a Israel de la ancha faz de la tierra, en realidad es destruido. Ya. Todo aquel que maldice a Israel, se maldice a sí mismo. Todo aquel que odia a Israel, se termina odiando a sí mismo. Porque las promesas de Yahweh son
irrevocables. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. El pueblo de Israel, vamos a ir al libro de Yirmiyahut, vamos a ir al capítulo número 33, vamos a ir al verso número 24. Jeremías 33, 24. Dice: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: dos familias que Yahweh escogiera desechado, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Yahweh: si no permaneciese mi pacto con el Yom y la noche, y si yo no he puesto las leyes del Shamaim y Lerez, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea soberano sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendrá de ellos Gesed. La iglesia cristiana nunca reemplazará a Israel. Yeshua lo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Y estaba hablando que ese redil es Israel, y aquellas también me conviene traer. Y habrá un solo rebaño, ese rebaño se llama Israel, y un solo pastor, un solo roed, y ese roed se llama Yeshua. No es los hijos de Israel que se van a convertir a la iglesia cristiana. Es que todas las iglesias que se salven van a dejar el cristianismo y se van a convertir en Israel. Es que el mundo entero debe comprender que el olivo natural, no va a ser quitado, ni va a ser cortado. Es el olivo silvestre el que va a ser injertado en el olivo natural, ¿ya? Por eso algunos creen que el Israel de Abraham, de Isaac y de Jacob, de la Escritura, no existe. Y es que nunca ha dejado de existir. Siempre nuestro Creador Yahweh ha estado guardando y protegiendo a su pueblo. Y aún en las etapas más difíciles, Yahweh ha estado allí con su pueblo. Y en las etapas más difíciles que vienen, lo peor está por venir. Hasta el número 4 son ataques de guerra. 5 y 6 son ataques que van a ir a la salud física de las personas, porque en esta semana que está terminando han terminado de confabularse para establecer medidas sanitarias que van a afectar la salud de todo Israel y de las naciones del mundo a la ancha faz de la tierra. Por lo cual, sea Yahweh nuestro Elohim protegiendo a su pueblo, y el pueblo de Yahweh tiene que seguir invocando el nombre de Yahweh, tiene que ser fiel cumpliendo la Torá, guardando los estatutos y los decretos, guardando el Shabbat, comiendo kosher y llevando una vida en Kedushat para Yahweh. Y entonces ese abrigo del Elión protegerá a su pueblo, protegerá a cada uno de los hijos de Yahweh. Yahweh les bendiga y les guarde. Yevarejeja Yahweh bejismereja. Te bendiga Yahweh y te guarde. Yar Yahweh panabeleja vijuneja. Alce Yahweh su rostro sobre ti y tenga de ti Hanum. Dice Yahweh panabeleja, beyasenleja shalom. Alce Yahweh su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré, dice Yahweh Sebaot, Emet, aleluya. Yahweh les bendiga grandemente.